Buen día para todos ustedes, les saluda Alex Cruz. En este apartado vamos a conocer cómo, tenemos aquí a mi amiguito el dinosaurio, vamos a conocer cómo hacer las conexiones en nuestro protoboard. Recuerden que en anteriores videos ya hicimos la explicación de para qué sirven cada uno de esos agujeros, cómo se configuran, cuáles son los buses, las pistas, en fin. Entonces, bueno, recordemos que siempre es importante dejar configurada previamente ya nuestra alimentación, que es en el bus de alimentación. Entonces recordemos, el rojo lo seleccioné para puentear o configurar el más con el más. Volvemos a hacerlo nuevamente, eso es lo primero que hacemos, más con más. ¿Para qué? Pues para poder obtener los voltajes que necesitamos en cualquier parte, en la parte superior o inferior del protoboard. Y el menos con el menos. Recuerde que el más está designado con la línea roja y el menos con la línea azul. Ok, entonces vamos a aprender también de paso a interpretar diagramas electrónicos. Es importante para nosotros como aprendices, como estudiantes, técnicos, ingenieros, pues aprender a interpretar un diagrama esquemático, que es el plano. Entonces ese es uno de los planos más sencillos, es un circuito de una linterna, es un circuito bastante sencillo que vamos a aprender a montar. Entonces vamos a identificar los componentes. Entonces en un diagrama esquemático tenemos una batería que corresponde a este símbolo, donde el polo más ancho va a ser el positivo y el más angosto va a ser el negativo. Está representado así físicamente y en este caso va a ser este tipo de alimentación. Recordemos que puede ser la batería o puede ser nuestro módulo de alimentación. En este momento vamos a utilizar este módulo de alimentación. ¿Listo? Ahí vamos a necesitar resistencias, que es este símbolo. Recuerden el símbolo de resistencia, que es este dispositivo que lo que permite es la oposición al flujo de electrones, y pues lo particular es que tiene en su cuerpo unas barras que le llamamos código de colores, que en otro apartado pues explico. Sin embargo, hay aplicaciones en el celular que me facilitan para poder interpretar más fácilmente estos códigos de colores. Y el otro elemento que vamos a utilizar es el diodo LED o diodo emisor de luz, que este va a ser como nuestra iluminación en el circuito, que vamos a hacer una simulación de una linterna que está directamente sin switch. Y aquí es fácil identificar, al igual que la batería, recordemos, la batería tiene una polaridad, el más angosto aquí físicamente es el positivo, como lo trae en el cuerpo de la batería, y el más ancho es el negativo. Este dispositivo también tiene una polaridad, no se va a dañar si lo conectamos al revés, pero es importante saberlo identificar. Entonces físicamente la patilla o el pin más largo va a ser el ánodo, que es el positivo, y el más corto va a ser el cátodo. Ya en el biselado o en la parte del plástico también se va a poder identificar muy fácilmente. Internamente él también tiene unos terminales, y el que vemos más ancho va a ser el negativo o cátodo, que corresponde a la patilla más corta. Si ven la sombra, que es mucho más ancho que el otro. Y también el biselado, es decir, la parte plástica, aquí es recto, mientras que el ánodo o positivo es totalmente redondo. Entonces esas son las formas de poder identificar cuál es el ánodo o cuál es el cátodo. Hay que conectarlo de manera adecuada para que pueda encender. Entonces esa es la práctica que vamos a hacer. Vamos ahora sí al armado del circuito. Recordemos que lo último que vamos a dejar es la fuente de alimentación. Para este caso en particular pues vamos a alimentarnos
con 5 voltios como lo teníamos preconfigurado anteriormente. Ya nuevamente explico cómo funciona este dispositivo módulo de alimentación. Entonces vamos a hacer el circuito. Entonces vamos a empezar por una resistencia cualquiera. Vamos a seleccionar la de 220 ohmios, que corresponde a rojo, rojo, marrón, dorado, que es esta. Rojo, rojo, entonces no nota bien, bueno, ahí donde la podemos ver bien. Rojo, rojo, marrón, dorado. Y recordemos que en el protoboard vamos a conectarlo sobre las pistas, es decir, sobre esta parte del circuito. Yo lo primero que hago es doblar un poco los pines o los terminales de la resistencia. Acá no hay polaridad, lo puedo conectar como quiera. Y vamos a hacer esto, es decir, dejar un extremo de la resistencia en un punto común y otro extremo de la resistencia en otro punto común. Entonces, ¿cómo va a ser en el protoboard? Pues lo podemos conectar de esta manera. Lo podemos conectar de esta forma, es decir, que nunca vayamos a hacer una unión entre los dos extremos. Nunca lo podemos conectar en el mismo punto. Bueno, entonces vamos a conectarlo en cualquier punto, un punto de la resistencia, que va a ser este, que va a corresponder a cualquier extremo. Lo conectamos en un punto cualquiera. Y el otro punto que va a ir conectado al ánodo del diodo LED o al positivo del diodo LED va a ir conectado a otro punto cualquiera. Ahora, el ánodo del LED, es decir, el terminal positivo, que es en este caso el pin más largo, va a ir ahora sí al punto común de la resistencia. Entonces, como en este caso, ya conectamos un punto que se va a ir a la alimentación, pero lo conectamos de último, y el otro extremo de la resistencia va a ir conectado al mismo punto del ánodo del diodo LED, que es lo que voy a hacer. En cualquier punto lo puedo colocar, ya sea acá, bueno, aquí corresponde 10, 11 al 12, entonces lo puedo conectar a este mismo punto, a este mismo punto, a este mismo punto o a este mismo punto. Entonces, si usted quiere, lo puede conectar y el otro punto va a ir a cualquier otra parte del protoboard, como lo tengo acá en este momento. Entonces, pues vamos a ver el circuito. Este punto de la resistencia corresponde a ese punto que está acá solito. Este punto entre el otro extremo de la resistencia, entre el otro extremo de la resistencia y el ánodo del diodo LED, va a ir conectado en un punto común. Entonces acá selecciono este, como ustedes pueden ver, están en el mismo punto, no en el mismo agujero, pero sí en el mismo punto común, en la misma columna. Y el otro punto del ánodo, perdón, el otro punto que es el negativo o cátodo del diodo LED, es el que vamos a conectar a la fuente de energía. Entonces ya tenemos estos dos puntos. Tenemos desde aquí hasta acá el circuito. Falta conectarlo a la fuente de energía. Para eso les vamos a utilizar dos cablecitos macho para conectarlo a la respectiva, al punto más o al punto negativo o al punto menos de la fuente. Entonces ya tenemos configurado previamente cuál es el más y cuál es el menos. Entonces, este punto de la resistencia, es decir, la parte que está solita, va a ir al positivo del protoboard, que es lo que voy a hacer acá. Uno en cualquier parte de esta misma fila, perdón, de esta columna. La resistencia que está sola en cualquier parte de la columna, la voy a insertar, como ustedes pueden ver ahí, queda en la misma columna y me voy al positivo del bus de alimentación. Ok, mira, que sería este mismo punto.
Y ahora nos vamos el extremo del diodo LED, que es el negativo, que es el que está acá suelto, está solito. Entonces tomo el otro cablecito macho, lo conecto en el mismo punto común, que recordemos es esta columna o esta línea vertical, no en el mismo agujero, pero es el mismo punto común, y procedemos a conectarlo este va a ser el punto común entre el negativo de la alimentación. Entonces puedo conectarlo en la parte superior del protoboard o en la parte inferior. Para eso ya tenemos las referencias y puedo tomar cualquier punto. Listo, ahí ya hicimos este diagrama del circuito. Ahora sí falta conectar la fuente. En nuestro caso particular, pues como lo había mencionado, vamos a utilizar este módulo de alimentación. Este módulo de alimentación, recordemos que tienen dos tipos de voltaje. Tiene para 3.3 voltios y tiene para 5 voltios. En nuestro caso vamos a hacerlo con 5 voltios. Yo selecciono este cable verde que es hembra macho y procedo a conectarlo al pin de 5 voltios. Entonces busco la alimentación de 5 voltios y lo conecto. Listo. Y recordemos, GND va a ser el punto negativo. Y lo voy a tomar con el cable azul también, de tipo macho hembra. Lo conecto y ya tengo para conectarlo ahora a mi fuente de poder. Entonces recordemos, el verde son los 5 voltios positivos y el azul, que es GND, va a ser el negativo. Listo. Ahora conectamos nuestro conector de Arduino o para fuente de alimentación y lo conectamos en el socket correspondiente. Mire, ahí lo insertamos con un poco de fuerza. Verificamos las conexiones nuevamente. Es muy importante siempre, antes de conectar la fuente de energía, verificar las conexiones. Ya estamos seguros de que las conexiones están bien. Revisamos el circuito. Procedemos a conectar ahora sí la batería. Recuerde que él es compatible y perdón, acá hubo una equivocación. El azul es el negativo. Listo, verifico de que verdaderamente el positivo esté con el positivo, o sea, los 5 voltios del módulo estén en la parte positiva, que corresponde al positivo, y el azul, que va a ser el negativo, esté junto al negativo. Ya cuando cercioro, conecto mi fuente de alimentación y verifico que está encendiendo el diodo LED. Como ustedes pueden ver, si quito parte del circuito, pues ya va a dejar de encender